Si algo forma parte importante de la esencia del automovilismo, son sin duda alguna los autódromos, que han sido testigos de momentos que han dejado huella en este deporte, desde accidentes hasta adelantamientos, campeonatos y batallas, entre un sinfín de situaciones más. Y aunque normalmente los autódromos más recordados suelen ser los que han tenido carreras divertidas y desafiantes, también hay otros autódromos que han pasado a la historia por funestos, peligrosos e indomables. El día de hoy hablaremos de unos cuantos autódromos de este tipo, algunos que han sobrevivido con el paso de los años y otros que gracias a sus riesgos terminaron desapareciendo para no volver. Así que quédense en este video y sean bienvenidos a Autotip. Empecemos con un autódromo que la gente no suele tener en cuenta, el Autódromo de Monza, que hasta la fecha es el más rápido en la Fórmula 1 y uno de los más rápidos en todo el mundo, si no es que el más rápido, por detrás de los óvalos americanos. Para mucha gente este autódromo ya no representa una gran peligrosidad, pero realmente digamos que esto no es tan así. Inaugurado en 1922, con una longitud de 10 kilómetros, el Autódromo de Brianza se caracterizaba por tener un óvalo dentro de su trazo. Lamentablemente esta versión del circuito cobró bastantes vidas, por ejemplo las de Emiliano Maserati, Giuseppe Campari, Bakonin Borsacchini y Stanislaw Siakowski, por lo cual con el pasar de las décadas, al circuito se le fueron haciendo distintas adecuaciones, principalmente para evitar las altas velocidades o por lo menos evitarlas en zonas críticas. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, el autódromo se vio abandonado y por poco desaparecido, teniendo que ser reconstruido en 1954. Perdón por quitarles la ilusión, pero el óvalo actual del Autódromo de Monza no es el original. Esta nueva versión del circuito siguió cobrando bastantes vidas, en especial cuando en 1961 Wolfgang von Trips perdió el control de su auto yéndose contra los aficionados sin tener la oportunidad de reaccionar. Tras esto y unos cuantos accidentes más, el óvalo dejaría de usarse en 1969, esperando que las modificaciones de 1972 surtieran efecto. Sin embargo, en el 73, en una carrera del Campeonato Mundial de Motos, se dio el accidente más grave en la historia del campeonato, cobrándose las vidas de Renzo Pasolini y Jarno Saarinen, lo que haría que el autódromo nuevamente tuviera que ser modificado. En 1976 se estrenarían las nuevas chicanas, destacando la variante retifilo en la recta de meta, la cual se esperaba que sirviera para disminuir el riesgo de accidentes hacia la curva grande. Lo que nadie esperaba era que este grave accidente se diera en esta nueva variante, y es que en 1978, durante el Gran Premio de Italia, Ronnie Peterson sufriría un fuerte accidente terminando con incontables fracturas, para fallecer días después gracias a complicaciones médicas. A partir de los 80s, el autódromo tuvo una mejora sustancial, teniendo así en 2001 la última gran fatalidad del trazo, cuando durante la arrancada del Gran Premio de ese año, un neumático saliera disparado hacia los oficiales de pista, haciendo que uno de estos oficiales terminara perdiendo la vida. Sin embargo, en los últimos años, hay accidentes que sí nos hacen levantar la ceja, como el de Pierre Gasly en la curva grande y el de Charles Leclerc y Alex Peroni en la parabólica. ¡Ahí te voy, San Pedro! Accidentes que han demostrado que a pesar de que este autódromo parece ser bastante seguro, en situaciones bastante específicas se pueden desencadenar accidentes un poco graves. Ojalá que la remodelación que se le está haciendo al Autódromo de Monza en este 2024 atienda estas zonas críticas que ya estaban empezando a hacer mella en estos últimos años. Pasemos con un autódromo que nunca puede faltar, uno que ilusamente la gente en la actualidad cree que está alejado de sus épocas fatídicas, aunque brevemente les voy a explicar por qué puede que esto realmente no sea así. El Indianapolis Motor Speedway no necesita presentación,
es en la práctica la pista más rápida del planeta. En sus 115 años de historia, este óvalo ha visto más de 70 fatalidades, varias de ellas consideradas como las peores de la historia. Y aunque la mayoría de estas sucedieron antes de los años 90, el hecho de que la fatalidad esté tan predispuesta, aún con toda la tecnología, es lo que hace que este autódromo siga siendo sinónimo de peligro. Algo particular de este escenario es que hace sentir al aficionado que año tras año se libra de una gran fatalidad, y el claro ejemplo de esto es su carrera estelar, las 500 millas de Indianápolis. Accidentes como el de Scott Dixon, Mike Conway, Bourdais y el de Pigot en 2020, entre un sinfín de accidentes más, nos muestran que a pesar de la evolución de la seguridad, con que una cosa salga mal, solo queda rezar en que esto no repercute en los aficionados, o en los pits, y por supuesto, en los propios pilotos. Y es que técnicamente esto ya pasó. En 2003 sucedió el accidente que para muchos es el peor de toda la historia, donde Tony Rena perdió el control de su auto, terminando en las gradas y perdiendo la vida en el acto. Y para fortuna de algunos, esto sucedió en un test privado, por lo que no hay imágenes ni testimonios del accidente, más que lo relatado por medios externos. Sobre este caso hicimos un video que los invito a que lo vean, se los estaré dejando al final de este video y en la descripción. Ya para finalizar con Indianápolis, si nos regresamos a años más recientes, apenas en 2023, en el accidente de Kyle Kirkwood en las 500 de Indianápolis, un neumático salió disparado volando por encima de las vallas y terminando afortunadamente en un estacionamiento. Es por esto que creo que Indianápolis es uno de los autódromos más peligrosos de la historia y de la actualidad. Ojalá que las 500 de este año no nos den de qué hablar. Alejándonos de los autódromos de la actualidad, es hora de hablar de uno que ya no existe. Brooklands pasó a la historia por ser el primer autódromo con peralte, y técnicamente, el primer autódromo de la historia, aunque esto aún está en debate, gracias a un semiautódromo de Australia. Brooklands, además de ser un recinto para carreras, también funcionaba como pista de pruebas y como aeródromo. Nacido en 1907 gracias a las empresas motor británicas que necesitaban un lugar en donde poder probar sus autos, Brooklands empezó a tener bastante importancia en Europa. Y es que no solo funcionaba como una gran pista de pruebas, sino que también era un gran recinto para varias carreras importantes. La cosa es que la pista tenía dos detalles bastante problemáticos. El primero era de esperarse, y es que las curvas peraltadas no tenían muro, por lo cual si alguien perdía el control a media curva, podía irse despidiendo de la pista y de este mundo. Y el segundo es que gracias a los altos costos y a los problemas tecnológicos de la época, a los encargados de construir el circuito, se les complicó poner asfalto en las curvas peraltadas, usando una especie de hormigón que con el paso de los años empezó a hundirse, causando desniveles bastante importantes que provocaban que en ocasiones los autos salieran volando en las peraltadas. A pesar de que no existe un registro de cuántos accidentes fatales ocurrieron en este icónico trazado, se sabe que estos eran el pan de cada día. Y esto es básicamente porque el circuito vio nacer la industria automovilística, por lo que cada auto que era probado en esta pista, fuera para correr o fuera para calle, tenía grandes posibilidades de fallar. Y si a esto le agregamos la peligrosidad natural de la época, resulta en una combinación bastante mortífera que hacía que este autódromo estuviera destinado a la tragedia. Y es por esto que considero a este trazo como uno de los más peligrosos en toda la historia. En la actualidad no queda mucho de este recinto, y es que tras la Primera Guerra Mundial y la creciente cantidad de pistas de carreras creadas en Gran Bretaña durante la época de entreguerras, Brooklands empezó a ser usado solamente como aeródromo. Con el pasar de las décadas, la mayor parte del autódromo terminó desapareciendo, dando paso a un parque industrial y a un museo, aunque en la actualidad todavía se pueden ver partes de las curvas peraltadas y del trazo corto. Con esto llegamos al final de la primera parte de esta pequeña serie. Dejen en los comentarios qué opinan acerca de estos trazos y cuál no debería faltar en la siguiente parte. No olviden compartir, dar like y suscribirse. Sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.